Hola, bienvenidos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y mi persona. Marisol Villasís. Bienvenidos a Dato Mata Opinión, el espacio donde interactuamos y intentamos hacer algo peligroso. Intentamos ¿Hacer algo peligroso? Sí. ¿Cómo qué? En estos tiempos, pensar antes de opinar. No, mentira. O sea, es una actividad casi clandestina, digámoslo así. No sé en qué estás metido. Pues, referencias más, referencias menos. Oye, ¿encontraste el mouse? Desde que me compré. Hoy vamos a hablar de los parques temáticos, ¿sí? Pero no solo de juegos, piscinas, castillos o dinosaurios. Los dinosaurios muchas veces son esos animatrónicos que traen mecanismos por ahí que le dan vida, ¿no? Que se mueven. Digámoslo así, ¿cómo mover ese presupuesto? Hoy no vamos a hablar de todo eso. Hoy vamos a hablar del turismo, la experiencia, economía y realmente una pregunta incómoda. ¿Por qué Disney, todos estos parques temáticos de Disney, logran que una familia planifique un viaje durante meses, años, mientras aquí en Ecuador, teniendo tan bellos paisajes, muchos espacios recreativos siguen siendo una salida de fin de semana? Entonces dime, Mari, ¿qué piensas tú ¿Sobre el turismo? sobre el turismo? Que es una nueva palabra, estaría de investigarla un poquito más para conversar sobre Sí, es esta un poquito palabra. más fina, viene del mesopotámico rixmo, ¿sí? Que significa entretenimiento. Ya, muy interesante. Bueno, Kevin, la pregunta que acabas de decir es muy buena porque muchas veces reducimos el tema a una frase simple. Disney tiene plata. Claro que sí, pero si nos quedamos solo con eso, no entendemos el modelo. Disney no vende únicamente juegos, y eso lo sabemos, vende una experiencia completa, vende expectativa, emoción, recuerdos, consumo, fotos, historias y ganas de volver. Exacto, y ahí entra el mito de hoy. Un parque temático solo es un lugar con juegos, ¿sí? Y no, si fuera así, cualquier lugar con una resbaladera, una piscina y un local de papas fritas sería un parque temático, ¿no? ¿Sí? No, señoras, ¿sí? Es una serie. Eso sería un sábado, digámoslo, de cloro y colesterol. Cloro por la piscina y colesterol por las papas fritas. Sí, eso más que todo. Hoy vamos a hablar del modelo, digámoslo así. Intentamos del modelo de Walt Disney, el modelo de negocio que ellos llevan allí en Estados Unidos, en casos equivalentes acá en el país. Uno de los casos tal vez que de mayor éxito, creo yo, más que el Vulcano Park, más que ellos, sí ha sido el Aqua River Park, si no me equivoco. El de Guayabamba, creo. Sí, existe una sede en Guayabamba, existe una sede en Esmeraldas y creo en que Santo Domingo, creo que hay otra sede, sí, pero es el caso de éxito, sí, que se presenta oficialmente como el parque acuático temático más grande del Ecuador. Sí, y no sé si solo más grande del Ecuador. ¿Podríamos comparar con Latinoamérica? No. Sí hay más grandes. Sí, debe de haber. O sea, tal vez Brasil porque es más grande. Brasil, entendería que el contexto es mucho más amplio, pero a donde tal vez quiero llegar yo, el latino, o mejor dicho, el territorio latinoamericano, tanto el ecuatoriano, el colombiano, el argentino, tú a donde quieras es diverso. Y para aquellas personas que hayan ido pues, a este parque temático se dan cuenta que alrededor hay una fauna que sí te inmerse a esa naturaleza, pero no deja de lado la diversión. Entonces, claro, por eso justamente tomamos el día de hoy este tema, porque al final del día en Estados Unidos hay un parque temático. Bueno, hay varios parques temáticos. Bueno, en Estados Unidos, pero en otros países también hay bastantes. Ajá, pero es un enfoque más a lo mecánico, más a la infraestructura, obra civil tal vez, y ese gran valor, ese gran plus que tal vez aquí en Latinoamérica tenemos, pues, deberíamos de explotar, ¿sí? Y aclaremos algo importante, no vamos a comparar el Aqua River con Disney, ¿no? Que también son... Sino que el tamaño es muy diferente, ¿sí? Eso sería comparar con una bicicleta con un avión y luego decir le falta potencial de despegue, si no es la misma equivalencia,
sino que la comparación de aquí va a ir por la escala, o sea, por la escala de lo que es Aqua River, la escala de lo que es Ecuador también. Bueno, la pregunta aquí fundamental es, ¿qué puede aprender Ecuador del concepto de parque temático para fortalecer su turismo interno? Como decías tú, Kevin, tenemos muchos espacios naturales, los cuales podemos utilizarlos de cierta manera para el turismo, que todavía no creo que explotamos como deberíamos. Tenemos mucha diversidad, pero no está muy explotado. No sé si tal vez ese también es un tema contradictorio, polémico, de que tú en un lugar donde es naturaleza quieras meter ciertas cosas que pueden dañar esa misma naturaleza que quieres tú mantener. Entonces es como contradictorio, porque los parques temáticos, supongo en Walt, el de Disney y todo eso, ocuparon gran espacio de bosques, y también eso tal vez un poco contradictorio, ¿no? Sí, no, porque hoy en día, hablando de las nuevas tendencias, se establece mucho lo que es la ecología integral, en donde no solo te habla de, oye, es la fauna, es esto y lo otro, sino que también te habla de una integración por parte de la sociedad a cuidar la ecología. A ver, personalmente, y esto sí es como mi opinión, de igual manera se les va a pasar las fuentes de donde sacamos un poquito de estas equivalencias, de esta comparación, pero personalmente yo sí creo, ¿sí? Y de todo corazón creo que el ser humano se tiene que acoplar a la naturaleza. Y la naturaleza se acopla al ser humano, o sea, nosotros les obligamos a las diferentes especies. Mira, ahí en la India los animales atacan a las personas, pero es porque a dónde se van. Entonces sí va a acabar siendo un tema de cómo nos vamos y nos tenemos que integrar de la mejor manera sin generar un impacto, ver tal vez esas alternativas tanto de energía, tanto de piezas, independientemente, y por qué social se integra con la sociedad. Este feriado que fuimos, que viajamos, oye, lo que decíamos, había tráfico, había muchas cosas, pero se estaba generando un movimiento financiero, un mercado se estaba moviendo. Como tú bien lo decías, tal vez hay personas que viven de estos eventos, de estas temporadas. Entonces, claro, y yo lo que te decía, el emprendimiento, el trabajo, el desarrollo, pues ayuda a toda una población. Antes no había las islitas que te venden el termo de baño, ahora ya las ves. Claro, allá fuera del lugar. Ajá, entonces, claro, sí, hay muchas aristas en las cuales hay que atacar, pero yo creo que con una buena planificación, una buena gestión de proyectos, que es lo que se debería hacer, y buenas ideas, ¿no? Tomando de la mejor forma, se puede hacer y se lo puede hacer bien. Arranquemos por lo básico. Primero, ¿qué es un parque temático? Y por qué parece una pregunta sencilla, pero realmente no lo es. En el documento que revisamos de base, SECAL define el parque temático como un lugar especializado en satisfacer una demanda de ocio y diversión. ¿Sí? Yeah. Es un lugar en donde se satisface el ocio y la diversión, donde se busca aislar al visitante de un entorno cotidiano y hacerlo vivir un mundo mágico a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, de eso es un parque temático. ¿Especializado en qué? En ocio y diversión, que te aleja de lo cotidiano. ¿Sí? Me parece muy, muy interesante. Y la palabra clave aquí son los sentidos, que a través de los sentidos tú puedas disfrutar de esta experiencia. Un parque temático no trabaja solo con la vista, trabaja con sonidos, colores, movimiento, comida, personajes, arquitectura, rutas, olores, música. En fin, al parecer hay muchas cosas que influyen que nosotros no teníamos como vistos desde el inicio. Todo esto está pensado para que la persona sienta que entró a otro mundo. Por eso es temático. Sí, y eso cambia totalmente la conversación. Porque un parque temático no es solo infraestructura, no es solo el dinosaurio, no, sí, va más allá de eso. No es, tenemos piscinas, tenemos juegos, tenemos comida. Sí, eso es inventario al final del día. El parque temático necesita relato, necesita una historia. Pues ahí en Disney por lo general ya son tantas historias, sí. Tienes el parque temático de
el Mickey Mouse, que tienes del parque temático de las princesas y que te brindan la experiencia como que tú formaras parte de la historia, ¿no? Y entonces te mueve totalmente el chip. En el documento también se explica que los parques temáticos se diferencian de los parques de diversiones tradicionales porque no se centran solo en atracciones mecánicas o pagos por juegos, sino es una experiencia completa con una identidad, un diseño y una historia que conecta todo el recorrido. Es decir, tematizar no es decorar. O sea, no es solo que le puse el colorcito Y aquí. creo que eso nos confundimos mucho aquí en el país, porque he visto anuncios de parques temáticos en que prácticamente pues solo hay la pintura o ciertas cositas. Le ponen un mural. Exacto, y tú, se acabó el recorrido y solo vas a caminar a los senderos, pero se acabó. Y no te venden la experiencia. Exacto, Sí, no hay más de experiencia. Es lo que decía, tematizar no es decorar, esas frases hay que repetirlas porque en Ecuador a veces creemos que poner 3 dinosaurios con 2 luces LEDs en los ojos y una entrada con otras gigantes ya es tematización, cuando realmente no estás vendiendo la experiencia a la que un parque temático realmente se debería atribuir. Claro, dice que tematizar es construir una historia, es lograr que cada elemento del espacio tenga sentido dentro de una experiencia. El documento lo dice de forma muy interesante, la tematización es la vida y obra del parque, ¿sí? Hablando de un storytelling caminando o con juegos mecánicos, porque le da un guión a la historia que se narra en unas instalaciones y lo diferencia de otros competidores. Ya es como que, oye, mira, esto está chévere y esto te cuento, aparte de que tú disfrutas y pues por último te metes a un lugar agradable. Ahora vamos a Disney. En la tesis revisada se explica que Walt Disney World transformó el concepto de visita a un parque en una experiencia vacacional, convirtiendo sus parques en focos permanentes de atracción turística. Es decir, al tener también tantas temáticas dentro de un parque y hasta parques diferentes dentro de un lugar, lo que hicieron es convertirlo en un centro vacacional para que las personas no tengan que irse de un lado y viajar a los parques, sino que ahí mismo vivas totalmente la experiencia. Pues ya te levantas, estás dentro del hotel, a un poquito de distancia ya tienes al primer parque temático, ingresas y vives toda la experiencia, y como son días que necesitas para recorrer todos los juegos, vivir el tema de las historias, hacer las compras respectivas con los personajes que más te gustan, interactuar con los personajes. De hecho, en el parque, cuando tú estás haciendo la fila o estás caminando hacia los restaurantes, interactúas también con los personajes, las personas vestidas con los mismos. Entonces es una experiencia que complementa todo el parque, y eso hizo que se convierta en una experiencia vacacional. Como tú decías desde el inicio, pues haces una programación para irte como 15 días allá, y 1 o 2 años antes, y prácticamente para estar metido en un parque. Exacto, y realmente pongámonos a pensar, Ecuador tiene historias de sobra. Tenemos volcanes, tenemos la Amazonía, Galápagos, culturas ancestrales, leyendas, gastronomía, cacao, mitad del mundo, biodiversidad. O sea, realmente tenemos mucha materia prima que está ahí. El problema es que muchas veces la dejamos como paisaje, no como experiencia diseñada. Solo les invitamos a ver, pero no les ofrecemos la experiencia que lleva el ver toda esta cultura, este enriquecimiento cultural que tiene. Esa diferencia es enorme. Una visita allá en Walt Disney es voy, entro, consumo, salgo. Una experiencia vacacional es planifico, sueño, compro, viajo, vivo, recuerdo, recomiendo y probablemente quiero volver. Porque se vuelve emocional. Porque no es solo, oye, chévere la piscina. No, estuve con mi familia, me sentí bien, extasiado, maravilloso, mis hijos tal vez se divirtieron, mis papás, todos estuvieron encantados. Entonces se vuelve emocional y se vuelve un recuerdo del corazón. Y son experiencias que al final del día a la gente le agrada pagar, o sea, y no es solo por la economía, es cómo ellos también se sienten como personas. Y eso conecta con la teoría de arrastre y empuje. El documento explica que los factores de empuje son internos: deseo de escape, descanso, aventura, nostalgia, relajación, mientras que los factores de arrastre son externos: seguridad, servicios de entretenimiento, comodidad, novedades, compra, hospitalidad. Sí,
al final del día, traduciendo al idioma de los mortales, uno viaja porque algo dentro de su vida le dice, sal de aquí. Y algo del destino le dice, venga acá. Sí, es lo que te llama esa atención. Bueno, muy buena forma de explicarlo, que Sí. Disney entiende eso perfectamente, no vende solo una montaña rusa, vende escape. Sí, claro, la gente no dice, voy a Orlando porque me urge caminar 12 horas bajo el sol, haciendo filas, ¿sí? No, dice, voy a Disney porque quiero vivir algo mágico con mi familia. Aunque después termina pagando, pues, agua embotellada, como si viniera bendecida por el propio Papa. Pero funciona porque Disney construye una burbuja emocional. Ajá. Y en el documento hay una idea fuerte, los parques temáticos buscan desconectarse del mundo real y crear una especie de una mini utopía de fantasía, una experiencia placentera, inmersa y memorable. Entonces, si aplicamos esto a Ecuador, un parque como Aqua River Park no debería pensarse solamente como un lugar con piscinas, debería preguntarse qué escape emocional le doy a una familia ecuatoriana. Y aquí hay un punto importante, es que tiene la temática Aqua River, es del tema de como que desde que tú entras te genera el panorama de la película Jurassic Park, ¿no? De cierta Jurassic manera, World, como que de esas... Entonces tú entras y ves como que la casita arriba del supuestamente el árbol, entras y todo está en forma de un ingreso de un parque. Y luego posterior, ya cuando vas a ir a los dinosaurios, de hecho está la entradita igualita a la de la película con el dinosaurio moviéndose. Entonces ellos están generándote una experiencia de un parque temático, y mientras tú vas recorriendo, pues los dinosaurios de cierta manera se mueven, hacen sonidos, ponen entonces sí juegan con tus sentidos, porque a la final hay sonidos, el tema de la vista es como que estuvieras en el bosque, los dinosaurios se mueven, entonces todo eso va formando parte del parque, y al final de la ruta ya tú luego decides ya ingresar a las piscinas, de las cuales una ya tiene otra temática, que es la de King Kong. Claro, yo le veo bastante potencial, y no solo el Aqua River, tal vez a diferentes personas que tal vez vean este emprendimiento como tal. No, pero el Aqua River es el que está más. Sí, totalmente. Y entiendo porque porque tienen la inversión una es inversión bastante, súper o sea, fuerte. también entiendo eso. Sí. Pero también el retorno no es bajo. O sea, no es que tienen un retorno muy sí, pero necesitas esperar un tiempo y no todos tienen así. Claro, por eso para dar una inversión tan grande y esperar el retorno, ¿no? Por eso se busca siempre accionistas, que es la palabra adecuada, que muchas veces no son ni siquiera nacionales, son personas internacionales. Pero eso extrapolando un poquito, Aqua River allí en Guayabamba, oye, tú tienes un sinnúmero de espacios aquí en Ecuador, que si bien es cierto se vuelve un turismo local muchas veces, ¿qué pasa con el turismo internacional? ¿Cómo vendemos nosotros el turismo a los extranjeros, a un europeo, a un norteamericano? Es complicado, pues porque ellos ya tienen esto mucho más grande. Sí, pero el plus es lo que yo te decía, ya es muy mecánico, todo es mucha infraestructura, no hay naturaleza. Tú te vas al de acá y tiene un sinnúmero de naturaleza alrededor, porque disponemos de esa flora, esa fauna, esa biodiversidad. Y aparte de esas historias culturales que ellos no es que tienen mucho. Pero tendrías que hacer algo diferente. Pues el Aqua River no forma parte porque también son personajes de historias que ya son comerciales. Pero la premisa está. O sea, la premisa está. Que tal vez el uno te sirva de enganche. Sí, pero esa misma es la pregunta. Y no es que te la estoy dando solución ahorita. Pero sí es un buen punto. ¿Cómo tú vendes el turismo para los demás? O sea, alguna vez comentaban, oye, ¿y si hacemos el turismo con un tema de oye, ¿sabes qué? A ellos les cuesta un platal hacerse las muelas del juicio? Una operación que tal vez no es invasiva. Vienen acá, se pasean antes de irse, se la hacen y se van. Se gastaron un tal vez... turismo clínico. Ajá, no. Tal vez, solo por lanzar las cosas que tal vez veo, pero ya se gastan menos, se pasean y no solo hay un ingreso para el profesional, para el dentista o el experto en maxilofacial, creo que es, y hay un ingreso para diferentes áreas, diferentes puntos. Entonces sí me hace muy bonito y bueno,
Quito, sí, no solo busca mojarse, busca descansar del tráfico. O sea, las personas de Quito, hablando del turismo local, evitamos el tráfico, sí, del trabajo, de la rutina, del estrés de la ciudad, de la semana. Buscamos una pausa. Al final del día, en este caso, el Aqua River es a media hora de Quito. Sí, es de Quito. Ajá. Entonces, claro, ahí es una oportunidad para nosotros los quiteños. Y ahí el turismo empieza a tener otro nivel. Ya no vendes piscinas, vendes alivio, ya no vendes tobogán, vendes una experiencia compartida. Y supongo que hasta un tobogán ya ven dónde poner más. Sí tenían, pero no tanto como vimos. Exacto, entonces eso es lo que muchas veces olvidamos. El turismo no compra cosas, compra significados, aunque luego el significado venga con papas, gaseosas y una foto borrosa. Normal. ¿Sí? Pensemos, bueno, ahorita pasemos a Walt Disney como modelo del parque destino. Según el documento base, el complejo está ubicado en Orlando, Florida, y está formado por 4 parques principales: Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios y Disney Animal Kingdom. Además, cuenta con 2 parques acuáticos, Time Boom y Blizzard Beach. Ok, es un dato bastante importante porque Disney no funciona como un parque aislado, funciona como un ecosistema. Es decir, hay varios parques, hoteles, transportes, comidas, tiendas de espectáculos, eventos, productos, fotos, experiencias y recuerdos. O sea, es turismo empaquetado con precisión. Realmente todo lo tienen bien medidito. Y cuando un parque se convierte en ecosistema, el visitante ya no solo va por unas horas, puede quedarse varios días. Eso aumenta gasto, empleo, consumo local, transporte, hospedaje y servicios, justo lo que ahorita Aqua River está haciendo, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos la primera vez, pues no tenía el King Kong todavía, la temática de los dinosaurios y las piscinas. Y no había nadie de las personas vendiendo, como decías, ternos de baño ni nada de eso. Entonces esta segunda vez que volvimos ya estaba otra temática específica y una tercera que van a lanzar, que es la piscina para perros, ¿no? O sea, cada vez se va agrandando. Supongo que la proyección de ellos es hacerlo mucho más grande de lo que es ahorita. Y claro, las personas locales también analizan esta inversión que está ahorita y pues se lanzan a vender sus productos cerca del lugar. Claro que como el lugar es para abajo, ellos se ponen en la calle principal y empiezan a vender todo eso. Entonces también se vuelve el tema del consumo local y los restaurantes que están alrededor, claro que no son tan cercanos, pero a la final tú ya quieres visitar el lugar. Entonces ahí es lo que viene la otra parte, o sea, visitamos aquí, pero ya quieres salir un poco a conocer el mismo lugar. Si hay más cosas también dentro un poquito de la ciudad de Guayabamba, la gente ya tendría que quedarse a los hostales porque ahora me quiero dar una vuelta, no sé, a zoológico, digamos. O hay un plan de 2 días seguidos que tú puedas ingresar, o sea, el potencial es brutal. Sí, o sea, eso sí, y supongo que ellos han de estar analizando eso, porque igual tienes el zoológico, ¿no? Entonces también tienes como que un poquito unir alianzas para que uno retribuya al otro y también haya un aporte al lugar completo. Me imagino que tal vez lo que les frena es el flujo de personas, cómo se... Realmente hasta qué punto es económicamente rentable y sostenible seguir creciendo si tal vez la cantidad poblacional que puede ir se va a seguir manteniendo. Entonces, claro, si yo aumento los costos es para llamar a más gente. O por último, reflejo el aumento de costos en el valor de la entrada. Pero ¿hasta qué punto eso es sostenible? Claro, no, ellos deben tener alguna proyección por ahí moviendo. Y un poquito con el informe de TAICON del 2023, Magic Kingdom fue el parque temático más visitado del mundo en el 2023. Y estamos hablando de 17.72 millones de visitas. Epcot también tuvo una asistencia importante con 11.98 millones de visitas. Full personas. ¿Cachai? Claro, y no es que el boleto te cuesta tus $15 como acá, sino allá es... Bueno, te van a llenar paquetes completos para la visita, entonces claro, eso también pero tiene cada temática, cada juego te cuesta más, entonces... Y eso muestra algo: Disney no depende de una sola atracción, tiene una marca global, una operación constante y una capacidad enorme de renovar el deseo del visitante. Y esa frase es clave, renovar el deseo. Renovar el deseo. En turismo, si la experiencia no cambia, se agota. Si el visitante siente que ya lo vio todo, no vuelve.
Y claro, yo entendería que también eso fue parte de por qué nosotros decidimos volver a ir, porque había una nueva temática, porque dijimos de estos más No alcanzamos a ver todo. a diferencia de otro lado que nos íbamos a ir y que dijimos, oye, ¿sabes qué? Tal vez esto no es para nosotros y está más lejos, ¿sí? El documento base menciona que Walt Disney World mantiene una estrategia constante de expansión y mejora con nuevas atracciones, restaurantes, renovación de shows y eventos para sostener la calidad y el atractivo de la experiencia. Eso es algo que en Ecuador nos cuesta mucho, ¿sí? Muchos lugares turísticos abren con fuerza, se vuelven virales, todos van, se toman la foto y luego empieza el deterioro. Baños descuidados, señalética confusa, servicio irregular, comida cara, sin valor, porque muchas veces ahí te cobran solo por estar en el lugar, pero realmente no representa. Parqueadero caótico y finalmente el clásico ya no es como antes. Y ahí no falla solo la infraestructura, falla la gestión de experiencia, que es verdad. ¿Sí? Y eso pasa hasta en restaurantes. Ya vas a restaurantes que han estado durante algunos años, ya no te sirven la misma porción de papas, el pollo es más pequeño, los valores son más altos y ahí es cuando la experiencia se vuelve mala y empiezas a buscar una nueva experiencia en otro lado. Exacto, porque la magia no se sostiene con buenas intenciones, se sostiene con operación. Disney nos deja la experiencia, no deja la experiencia al azar, controla el recorrido, el ambiente, los puntos de venta, la limpieza, la señalización. O sea, realmente controla todo, incluso la narrativa que te venden. Por eso todos se arrodillan cuando hablan con los niños. Eso dice. Suena menos romántico, pero es real. Detrás de la magia hay procesos. Sí. La emoción necesita logística, frases para tatuajes de Project Manager, aunque nadie debería tatuarse eso, por favor. Ahora llevemos esto a Ecuador. Aqua River Park se presenta oficialmente como el parque acuático temático más grande de Ecuador. Su sitio oficial destaca que está a 30 minutos de Quito y que cuenta con más de 30 atracciones ilimitadas. Y eso ya le vuelve interesante como caso. ¿Por qué? No estamos hablando de una piscina cualquiera. El parque está posicionando desde una categoría parque acuático temático. Sí, acuático temático. Además, entre sus servicios aparecen piscinas, tobogán, bosque perdido de los dinosaurios, botes, juegos de mesa, zona VIP y restaurantes. Y aquí hay una oportunidad, porque tiene varios elementos para construir experiencia: agua, familia, dinosaurios, comida, descanso, cercanía a Quito, que en Quito somos bastantes, fotos, diversión para niños y adultos. Pero la pregunta es, ¿eso alcanza para convertirse en un destino turístico fuerte? Ahí está el debate, porque tener atractivos no es lo mismo que tener una experiencia turística completa. Exacto, Aqua River Park puede ser una buena salida familiar de un día, pero si pensamos desde el turismo, la pregunta sería, ¿cómo se convierte eso en una experiencia ampliada? Por ejemplo, alianzas con hospedajes cercanos, rutas gastronómicas en Guayabamba y en Malchinguí, paquetes familiares, eventos por temporada, cumpleaños temáticos, experiencias educativas para niños, campañas escolares, promociones para feriados, storytelling sobre dinosaurios, agua y naturaleza. O sea, todavía hay bastante provecho para sacar de Aqua River. Está personajes, o sea, sé que hacen fiestas en ciertas épocas del año, donde trabaja, que van cantantes y todo en la noche, que me parece espectacular porque debe ser súper bonito, porque como tú decías, estás dentro de un bosque a la final, entonces que todo se apague y tener las luces específicas del lugar debe ser también muy bonito. Entonces tienen para sacarle mucho provecho. Porque sí, también es importante, bueno, aquí la medición, porque si no medimos, opinamos. Y ya sabes, el nombre del podcast, por si alguien se distrajo con el cloro. Sí, medir satisfacción, tiempo de espera, consumo promedio, motivo de la visita, intención de volver, comentarios negativos, porque esos también son importantes. Atracciones favoritas, percepción de seguridad, limpieza, alimentación. Todo eso sirve ¿para qué? Para mejorar. Recordemos que la calidad es de un ciclo de mejora continua. Sí, o sea, Aqua River tiene mucho potencial.
Sí tienen, el tema de seguridad también es importante, ahí al ingresar ellos te revisan las maletas para que no ingreses con nada que pueda ocasionar algún problema. Bebidas de alcohol igual son prohibidas, no puedes llevar alimentos, todo eso es porque, claro, el círculo se maneja con el consumo interno que tú debas hacer. Tienen restaurantes conocidos, por ende el precio tampoco es que va a variar mucho porque ya hay combos específicos en esos restaurantes. Lo que sí faltaría un poquito tal vez es, como dicen ahí, tal vez personajes, contar un poco las historias de los dinosaurios, y hay un letrero abajo que te explica un poco, pero también podría haber alguien que te cuente la historia. El tema de paquetes, como decía, de cumpleaños, de los niños, de escolares, eso también me parece interesante. La zona VIP como paquete cumpleañero, porque por ejemplo tal vez estaba muy descuidado, no la vi. Es un espacio que al final del día lo estás perdiendo, o sea, también. Es una piscina chiquita prácticamente, pero sí, o sea, igual el tema de los niños, ir en épocas de vacaciones, la misma escuela pueda programar estos eventos, o sea, me parece que tiene grandes cosas, igual es pet friendly, entonces el tema de no descuidar la limpieza y higiene de los animales, porque bien dicen que igual tú tienes que, como dueño de tu mascota, recoger todas las cosas, pero yo sí vi que no recogían en total, y eso genera, y eso también genera un problema, porque los de la limpieza del lugar pues sí están pendientes de ciertas cosas, pero no siempre van a estar justo donde el perrito hizo su necesidad, y ahí también somos responsables de cuidar los lugares. No solo podemos decir que el lugar tiene que cuidar todo, sino nosotros también como visitas dentro del parque. Ok, y sí existen pequeñas cosas que tal vez en las páginas oficiales los pueden ver, como el horario, las atenciones, los precios, ¿sí? Cosas también que hacen falta muchas veces, mejor dicho, que cuando faltan hacen que el turista llegue más confundido que estudiante en examen de física. Sí. Y en Ecuador eso pasa mucho, lugares bonitos pero información dispersa, publicaciones en redes pero páginas desactualizadas, precios que no se entienden, ubicaciones que depende de pregunta en la tienda de la esquina. Y sí es importante porque, bueno, yo he visto un poco de publicidad, pero no tanta de la Aqua River Park. Yo he visto publicidad, pero no tanta para decir como que sí, conozco ese lugar. Y esto no solo del Aqua River, el tema de las páginas de internet actualizadas. Yo he tenido varios clientes a los cuales les he ido a visitar para hacer un tema de Data Science, y tienen la página web desactualizada. O sea, tienen una página que la crearon en el 2014 y la mantuvieron ahí, y ellos cambiaron de precios, cambiaron de productos y no se los actualizan. Entonces sí es un punto que también en el Ecuador tal vez las empresas se deben poner a pensar, oye, sí tengo mi página actualizada, porque al final del día ese es mi cara oficial ante los demás. Es mal dicho decir, no, el Instagram es el oficial. No, si ya tengo una página oficial, por algo se llama página oficial. Por más que en otros lados publique la información real, puede ocasionar confusión para las personas. Sí, y ahí se pierde el valor, porque el turista moderno compra, planifica, revisa reseñas, mira videos, consulta horarios, calcula gastos. O sea, todo lo hace por la web, y no es lo mismo ver en Instagram que la página oficial. Es muy diferente, no quiere improvisar todo, salvo que sea un mochilero extremo. Realmente no, le gusta planificar al turista. Ahora, algo importante, no podemos decir que en Ecuador no hay demanda turística. Según el Ministerio de Turismo, durante el feriado del primer grito de independencia de 2025 se registraron 5.8 millones de viajes turísticos acumulados en feriados de ese año, con un gasto turístico total de 383 millones de dólares. Ese dato mata una opinión muy común. En Ecuador la gente no viaja. Sí viaja, sí consume, sí se mueve en feriados. La pregunta es, ¿qué tan bien estamos capturando esa demanda? También el Ministerio de Turismo reportó que durante el feriado de Carnaval del 2025 se generaron 73 millones de dólares en gasto turístico, con una ocupación promedio nacional del 45%. Y durante el feriado del Día del Trabajo del 2025, el gasto turístico fue de 46 millones de dólares según el Ministerio. Entonces Ecuador tiene movimiento turístico, tiene feriados, tiene familias viajando, tiene consumo interno. La pregunta es, ¿cómo hacemos
que los parques, los centros recreativos y experiencias temáticas sean más fuerte de ese movimiento. Sí, porque el turismo no solo se construye en la playa, en las iglesias y volcanes, también se construye con entretenimiento familiar. Y ahí hay una oportunidad enorme. La página oficial Ecuador Travel posiciona al país como un destino cuatro mundos: costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Esa narrativa ya existe. Y es una narrativa súper fuerte, potentísima. El país tiene cuatro mundos, pero a veces lo vendemos como si fuera cuatro carpetas desordenadas en el escritorio. Ecuador tiene identidad, lo que necesita es empaquetar mejor esa identidad en experiencias. Y eso aplica tanto a parques temáticos, rutas culturales, parques acuáticos, turismos de aventura, espacios educativos, experiencias, o sea, realmente aplica a todo, porque sí nos falta, creo yo, transmitir esa experiencia que muchas veces no se las da, y no hablo tal vez de guías turísticos. Los guías turísticos creo que son el enfoque, el que sí transmite la experiencia de que este es Ecuador, pero en cada una de las plazas se tiene que vivir la experiencia de ese mundo mágico, tal vez ponerlo ahí, plasmarlo ahí. Bueno, aquí no es un diseño, no como hacerlo bonito, sino cómo pensar toda la experiencia antes, durante y después. Antes, como el visitante se entera, ¿sí? Cómo yo veo mis páginas, cómo reservo, cómo planifica ese viaje, durante cómo llega, cómo entra, cómo se orienta, cómo se ubica, cómo ve en el mapa, los flyers, algún aplicativo, cómo come, cómo descansa, cómo se divierte, es lo que pasa, y después cómo lo recuerda, cómo se lo lleva en el corazón, cómo comparte, cómo recomienda y por qué volvería. Y eso es muy importante porque muchos negocios turísticos piensan hasta la entrada, pero la experiencia empieza mucho antes y termina mucho después. Disney lo entiende. Ecuador tiene que aprenderlo, no para copiar Disney, sino para dejar de improvisar experiencia como si fuera hornado de última hora. Entonces, Kevin, hagamos la pregunta directa. ¿Qué puede aprender Ecuador de Disney sin intentar copiarlo? Primero, que un parque necesita relatos, ¿sí? Necesita una historia, necesita transmitir algo más allá de solo el parque. No obstante, con atracciones necesita una historia que se gire en torno. Y a mí, ¿cómo me gustaría un parque tal vez temático de las leyendas ecuatorianas? A mí me llamaría la atención. No sé, lo digo ahorita por comentar. Segundo, que la experiencia debe ser integral. Entrada, movilidad, comida, baños, señalética, seguridad, descanso, fotos, atención, todo comunica. Tercero, que la emoción se diseña, no aparece mágicamente. Aunque se llama magia, detrás hay estrategia, presupuesto, mantenimiento y procesos. Cuarto, que hay que renovar. Un parque que no cambia se desgasta. El visitante necesita sentir que hay algo nuevo. Quinto, que se debe medir. Si no medimos satisfacción, tiempos, quejas, consumos, repetición y recomendación, estamos gestionando por fe. Y la fe está bien para misa, no para turismo. Y el sexto, que Ecuador debe construir desde su identidad, no desde la copia, que como dices ya tenemos bastante identidad a comparación de otros países. Eso es clave, no necesitamos un castillo falso en la mitad de Guayabamba. Ya suficiente daño hace la arquitectura improvisada en este país. Ecuador puede tener parques o experiencias temáticas inspiradas en volcanes, cacao, biodiversidad, agua, cultura ancestral, leyendas, mitad del mundo, selva, fauna, gastronomía. Sí, si hablamos de Aqua River Park, por ejemplo, podríamos fortalecer su narrativa alrededor del agua, la naturaleza, los dinosaurios, del descanso familiar y la cercanía con Quito, pero con una historia más clara. Porque una cosa es decir, tenemos dinosaurios, otra es construir una aventura. Entra al bosque perdido, descubre especies, aprende, juega, explora, completa una misión. Exacto, la diferencia entre decoración y narrativa es la participación del visitante. Y eso conecta con una idea del documento base. El visitante en un parque temático no debe ser solo espectador, sino parte de la historia. Y ahí está el punto, un parque temático no te muestra algo, te mete dentro de algo. Y eso podría ser muy poderoso en Ecuador. Imagina experiencias temáticas sobre la ruta del cacao, sobre los volcanes, sobre leyendas quiteñas, como tú decías, sobre la Amazonía, sobre Galápagos, pueblos y fiestas populares.
pero así, bien hechas, no una figura de cartón, una bocina dañada y un guía diciendo, aquí más o menos había una leyenda. No. Bien hechas con investigación, diseño, seguridad, operación, alianzas, promoción y mantenimiento. Sí, porque el parque temático mal gestionado no es fantasía, es trámite con música. Entonces, volviendo al mito, un parque temático no es solo un lugar con juegos. No, es un producto turístico emocional y económico. Puede generar empleo, consumo local, movimiento familiar, inversión, identidad y orgullo territorial. Y para eso tiene que estar diseñado como experiencia, no solo como espacio. Disney vende mundos. Ecuador muchas veces vende visitas. Esa es la diferencia. Y Ecuador tiene mundos de sobra, como hablamos, la costa, la sierra, la Amazonía, Galápagos, tiene cultura, comida, historias. Todos esos mundos pueden convertirse en experiencias sostenibles, claras, seguras y memorables. Aqua River Park es un caso interesante porque usa el concepto de parque acuático temático y tiene una propuesta familiar cercana a la capital, pero la conversión grande es sobre el turismo ecuatoriano. ¿Cómo pasamos de tener atractivos a construir experiencias? Porque si Ecuador quiere competir mejor en turismo interno y familiar, no puede depender solo de que el lugar sea bonito. El lugar es bonito, es el inicio, no es la estrategia. Y la estrategia es lograr que la persona diga, quiero volver, quiero quedarme, quiero contarlo a los demás para que vengan. Ahí aparece el verdadero dato que mata la opinión. Ecuador no carece de fantasía, carece muchas veces de sistemas turísticos capaces de sostenerlo. Y quizás ese relato deja de pensar deja de pensar como el turismo como una postal y empieza a pensarlo como una experiencia completa. Y bueno, mi amor, para ir finalizando, cierro con preguntas rápidas para que debatamos. Primero, ¿qué diferencia más fuerte ves entre Disney y un parque ecuatoriano como Aqua River Park? Bueno, lo que decíamos, pues Aqua River Park es para un fin de semana, no es que tienes un lugar donde quedarte, los hostales internos ni nada. Aparte de que igual guardar las cosas, buscar espacios, también se convierte en conflictivo con los feriados, entonces te toca ir, moverte, entonces prácticamente es para quedarte una mañana, una tarde y luego ya te regresas a la casa. Para una visita. Para una visita. No es de esa en cambio Disney, claro, o sea, es como un tema vacacional porque primero está en otro país, entonces de ley tienes que movilizarte. Segundo, son lugares súper extensos con muchas historias y tantos parques que tú quieres conocer uno porque uno es más bonito que el otro y porque te gusta un personaje más que el otro y quieres probar también toda la comida. Entonces sí hay este tema de que quieres probar más porque hay demasiado. En cambio aquí en una sola visita puedes conocerlo todo y retirarte. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué debería mejorar Ecuador para convertir parques recreativos en destinos turísticos? Pues un poco es acoger la experiencia de todo un lugar para que tú te quieras quedar. Es decir, si ya tenemos Aqua River en Guayabamba, pues si se uniera con el zoológico, si se uniera con los lugares donde venden la comida típica de allá y todo fuera una visita en conjunto, podríamos tener algo más y que también siempre se renueven. Es decir, no solo Aqua River debería renovarse, si él empieza a hacer alianzas con toda la comunidad, pues todos se van a empezar a mover y van a mostrar mejores cosas, que la persona se quiera hasta quedar ahí como un hostal porque me faltó visitar cierta parte, me faltó hacer la experiencia, no sé, como decían, del cacao, es que yo quiero hacer el cacao, yo quiero hacer mi propio café, no sé, quiero ir a cosechar. Entonces como que necesitamos unir el espacio completo de la comunidad para que las personas les falte tiempo y se quieran quedar. Entonces eso es lo que falta un poquito entre... Aumentar ese storytelling, digámoslo así, esa narrativa también dentro de volverlo más emocional. ¿Qué historia podría vender Ecuador mejor que nadie? A ver, dime tú. Ahí sí te diría que ya son los 4 mundos. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. O sea, somos un país que es chiquito, ¿sí? Y que realmente tú puedes visitar todos estos puntos que muchas veces es complejo tenerlo tan cerca, ¿sí? Pero lo tienes, o sea, Ecuador tiene esa facilidad
Y ahí es la pregunta, ¿cómo lo vendes como narrativa? Tal vez no, territorialmente no somos tan extensos, pero sí como vendemos, a ver, mira, este es el storytelling y comienzas con una historia desde que llegas, tal vez llegas a Quito, visitas la sierra, te O vas sea, a eso la sí Amazonía. existe. Los turistas, o sea, los guías Lo de- turísticos te venden eso, Los pero guías ahora turísticos. la parte es cómo tú vendes Ajá, las es partes justo lo que decía, temáticas. es de esa parte en donde tal vez si se alinean todos, Costa, Sierra y Oriente, me imagino, un grupo un consolidado de turismo, que traten una narrativa, tal vez una misma historia, eso que te decía, un storytelling, que vaya enfocado en una misma temática, yo que sé, una leyenda. Por último, una leyenda que se cuenta diferente tanto en la sierra, en la costa, en el oriente y en Galápagos se cuenta de manera diferente. Pero vas con eso para escuchar, entonces ya le das un enfoque, es como Walt Disney, tú mismo decías, tiene Mickey Mouse, tiene la Casa de las Princesas, es un enfoque total, veamos qué enfoque le dan, ¿sí? Y la última pregunta, ¿qué mata la opinión hoy? El dato de que la gente sí viaja en Ecuador, hay movimiento turístico, hay gastos, hay familia buscando experiencias. El problema no es solo la demanda, el problema es cómo diseñamos la oferta. Entonces, la próxima vez que alguien diga un parque temático es solo juegos, Ya sabemos qué responder. Sí, No. sí. No, un parque temático es una historia que se camina, se siente, se consume y se recuerda. Y si está bien hecha, se vuelve turismo. Y si está mal hecha, se vuelve una fila larga con piscina fría. Aunque donde hay muchos niños, ¿no? Nunca va a haber piscina fría. Sí, esa también es una experiencia, pero una que nadie quiere repetir. Entonces, ¿alguna duda, inquietud del tema del día de hoy? ¿Te gustó el tema del día de hoy? Sí, mucho. Sí, mucho, porque nos paseamos también. Sí. Muchas gracias por estarnos viendo. Por favor, denle al corazoncito, compartan, suscríbanse y síganos en nuestras redes. Instagram, TikTok, Facebook, y ya. YouTube. Cuídense, chao.